Si pensabas que River ya había cerrado la persiana del mercado, ojo, porque la historia recién empieza y viene con giro de guión. Se habló de calma, de plantel casi definido, de hasta acá llegamos, y sin embargo por dentro se está cocinando otra cosa. Hay una frase que encendió todas las alarmas, hay un nombre que vuelve a sonar como un eco que no se apaga, y hay un plan que depende de una sola pieza que todavía no cayó. El adelanto es simple y tentador. River no se retira del mercado de pases y sueña con la vuelta de Rafael Santos Borré, el comandante, el delantero que marcó una época con Gallardo. Pero el spoiler real no es solo su nombre. El spoiler es el costo político, el costo económico, el costo futbolístico y la jugada que puede arrastrar a otros dos delanteros tapados que todavía se mueven en la sombra como opciones paralelas. ¿Vuelve Borré o se transforma en el señuelo perfecto para cerrar otra bomba? Quédate hasta el final, porque lo que parece una novela nostálgica puede terminar siendo un thriller de última hora, y quiero leerte en los comentarios. ¿Te ilusiona el regreso o preferís sangre nueva? En River la palabra mercado nunca es solo una palabra. Es un estado de ánimo. Es ansiedad. Es presión. Es el teléfono que no deja de vibrar. Es el hincha armando equipos en la cabeza y discutiendo con amigos como si fuera director deportivo. Por eso cuando Stefano Di Carlo salió a decir que, si hay una oportunidad razonable, están abiertos, pero que se van a quedar con este plantel, no fue una frase de compromiso. Fue un mensaje con dos capas. Por arriba suena a prudencia, cuidemos lo que tenemos. Por abajo suena a advertencia, si aparece el nombre indicado, se mueve todo. Y en River el nombre indicado suele ser uno que combine rendimiento, historia, y ese plus invisible que no se mide en estadísticas pero se siente en el Monumental. Borré entra perfecto en esa categoría. Para entender por qué, hay que volver a la lógica que marcó una etapa. La era Gallardo se explicó con intensidad, presión, circulación, y un delantero que no era solo un definidor. Era un primer defensor. Era un atacante que apretaba, que atacaba los espacios, que arrastraba marcas, que entendía cuándo ofrecer apoyo y cuándo romper. Borré fue eso. Y además fue gol. Su número total en River lo dejó como máximo goleador del ciclo, y ese dato no es menor porque habla de continuidad en un equipo que rotaba y reinventaba piezas. Cuando se fue, River buscó reemplazos con perfiles distintos, y el único que realmente llenó el vacío, por funcionalidad y capacidad de impacto, fue Julián Álvarez. Después, la búsqueda se volvió más compleja, delanteros más estáticos, otros más técnicos pero menos voraces, algunos que necesitaron tiempo, otros que no se adaptaron. Y en esa comparación permanente, Borré quedó instalado como referencia. No solo por nostalgia, por modelo. Hoy Borré está en Inter de Porto Alegre, y ese dato agrega capas a la negociación. Inter lo compró desde Europa con una inversión fuerte para el mercado sudamericano y con un contrato largo. Eso significa que no es un jugador en salida por defecto. Inter no necesita vender lo urgente para sobrevivir, y además juega en una liga que paga sueldos competitivos. O sea, River no compite contra un club chico. Compite contra un club grande de Brasil, con estructura, con presión y con orgullo. Si River quiere traerlo, no alcanza con el deseo. Hay que crear condiciones. En el recorrido reciente de Borré aparece el contraste que alimenta el rumor. Tuvo un tramo bueno, de adaptación, de impacto, y después una temporada irregular en la que su equipo la pasó mal. Y cuando un equipo sufre, el delantero queda expuesto. Si no le llega limpia, parece que no está. Si el mediocampo pierde duelos, el 9 se queda aislado. Si el sistema se rompe, el goleador queda como el rostro del problema. Aún así, Borré tuvo momentos de explosión, incluyendo goles importantes y partidos en los que se notó que la chispa sigue ahí. Y ese es el punto. River no busca un Borré retirado, busca un Borré vigente, con hambre de revancha, con ganas de volver a sentirse protagonista en un ecosistema que conoce. ¿Pero qué significa volver en términos reales? Significa aceptar que no es la misma River ni el mismo mercado. Significa reconocer que Borré tiene contrato alto y que Inter lo valora. Significa entender que la operación más viable no es una compra directa, al menos de entrada, sino un préstamo con opción de compra. Ahí aparece la información que circula como base. River sondeó la posibilidad y la idea sería sumarlo a préstamo por un año con opción.
El plan es inteligente en teoría, amortigua el riesgo, reparte el costo, permite evaluar rendimiento y adaptación y deja abierta la puerta a comprar más adelante. El problema es el otro lado del mostrador. ¿Por qué Inter aceptaría un préstamo si ya invirtió y si además necesita goles? Y peor aún, ¿por qué aceptaría un préstamo con opción si cree que puede recuperar inversión con una venta? Para que eso suceda, tiene que ocurrir algo que cambie el equilibrio, y ese algo suele ser el jugador. Cuando se dice que Borré tendría que poner mucho de su parte, no es una frase vacía. En este tipo de operaciones, el deseo del futbolista puede destrabar o congelar todo. Si el jugador quiere salir, puede presionar con el técnico, con la dirigencia, con el vestuario. Puede negociar una salida ordenada por un monto menor, o puede aceptar una reducción salarial si el proyecto lo seduce. Y ahí entra la parte emocional, que en el fútbol cuenta más de lo que se admite. Porque Borré en River fue campeón, fue pieza de un ciclo ganador, fue querido por la gente, y su regreso sería leído como un vuelvo por lo que siento además de vuelvo por lo deportivo. Ese relato vende, une y genera clima. Pero también exige coherencia. Si vuelve, no puede volver a medias. Debe volver con compromiso y con una forma física que soporte la intensidad. Y eso a River le importa tanto como el gol. Mientras el nombre Borré ocupa la tapa, en el mundo real River también trabaja con plan B y plan C, y acá entra lo que muchos hinchas subestiman. Los clubes grandes nunca negocian una sola opción. Negocian 2 o 3 a la vez. No por capricho, sino por supervivencia. Si te quedas con un solo objetivo y se cae, perdés tiempo. Y en el mercado, perder tiempo es perder jugadores. Por eso, alrededor del sueño Borré, se mueven dos perfiles de delantero que en River gustan por razones diferentes. Uno más 9 de área para resolver partidos cerrados, y otro más móvil para sostener presión y atacar espacios, como en los mejores equipos de Gallardo. Esos son los tapados de los que se habla en pasillos, no como confirmación pública, sino como negociaciones que se trabajan con reserva para evitar subas de precio y filtraciones. Primer tapado, un delantero sudamericano con presente en una liga que vende bien a Argentina, pero que no es Brasil. Perfil de 24 a 27 años, con intensidad, buen primer control y capacidad para jugar con otro punta. La lógica detrás de este tipo de nombre es clara. River sabe que el Monumental te exige personalidad, pero también sabe que un delantero en edad media puede crecer y dejar reventa. Este tapado aparece como operación avanzada en el sentido de que ya hubo contactos con el entorno y un primer acuerdo de números con el jugador, algo común en negociaciones que luego dependen de arreglar con el club dueño del pase. ¿Por qué lo llamarían tapado? Porque si se filtra, se mete competencia y el precio sube. River suele intentar cerrar estas piezas sin ruido, y recién cuando hay luz verde total se suelta el nombre. En esta hipótesis, el acuerdo estaría encaminado en términos contractuales, pero todavía atado a una condición: liberar cupo y equilibrar presupuesto. Segundo tapado, un delantero con experiencia en Europa o México, de 28 a 32 años, que no llega como apuesta sino como solución ya. Alguien que no necesita adaptación larga, que entiende el juego físico, que sabe convivir con la presión, y que puede entrar en rotación sin pedir ser titular indiscutido desde el día 1. Este tipo de fichaje suele aparecer cuando el club busca un golpe de efecto inmediato, sobre todo si se vienen objetivos grandes y el margen de error es mínimo. Y acá el dato clave es que River tiene una restricción concreta para seguir incorporando. Necesita transferir un futbolista al exterior para habilitar otro movimiento, porque los cupos no se manejan con romanticismo sino con reglamentos. Ese detalle convierte cada rumor en un dominó. Para que llegue uno, primero tiene que salir otro. Y ahí se entiende por qué los dos tapados pueden estar acordados con el jugador pero no anunciados. Porque en el fútbol moderno, acordar con el jugador es solo un paso. Falta el resto: clubes, cupos, papeles, tiempos. Volvamos a Borré, porque el centro del tema es él. ¿Qué ganaría River con su regreso, más allá del nombre? Ganaría automatismos. Borré es un delantero que entiende la mecánica riverista: cuándo presionar, cuándo orientar la salida rival, cómo tapar líneas, cómo sincronizarse con volantes que llegan al área. Eso no se aprende en una semana. Se trae de fábrica o se construye con meses. En su caso, ya está construido. También ganaría un líder silencioso,
No es el delantero que se pasa el partido protestando, sino el que contagia con esfuerzo. Y ganaría un perfil que se asocia bien con extremos y mediapuntas. En un equipo que muchas veces enfrenta rivales cerrados, tener un delantero capaz de atacar el primer palo, sostener choques y aún así salir del área para combinar es oro. ¿Qué perdería River si va con todo por Borré? Perdería margen financiero para otras zonas. Porque un delantero de ese calibre no llega barato. Aunque sea préstamo, suele haber cargo, prima, sueldo alto, comisiones. Y ahí aparece el debate real. ¿Vale la pena gastar fuerte en un 9 si el equipo necesita también variantes en defensa o en el mediocampo? Esa discusión es eterna, pero se resuelve con contexto. Si River siente que el resto del plantel está sólido y que el gol es el eslabón que falta, la inversión se justifica. Si siente que hay fragilidades estructurales, quizás convenga repartir. Por eso Di Carlo habló de oportunidad razonable. Esa palabra, razonable, es un filtro. No van a hipotecar todo por un hombre, pero tampoco van a quedarse quietos si aparece una ventana. La parte más delicada es la negociación con Inter. Desde Brasil, Inter puede plantear 3 posiciones. 1. No se vende. Punto. 2. Se vende, pero solo por una cifra que recupere o supere inversión. 3. Se presta, pero con condiciones duras, como cargo alto y opción obligatoria. River preferiría un préstamo con opción no obligatoria para tener control. Inter preferiría asegurar retorno. En el medio, aparece el jugador que puede inclinar la balanza. Si Borré quiere volver, puede resignar salario para equilibrar la ecuación. Y eso es clave porque competir con su contrato brasileño es complicado. River puede pagar bien, pero también tiene estructura salarial y un vestuario donde el equilibrio importa. Nadie quiere una bomba interna por sueldos desparejos. Entonces la salida elegante es que Borré haga un esfuerzo, que Inter absorba una parte o acepte una ingeniería, y que River complete con bonos por objetivos. Ese tipo de acuerdos existe, pero requiere voluntad de todos. En paralelo, hay un factor que suele acelerar todo y que el hincha no siempre mira: el calendario competitivo y el estado anímico del equipo. Cuando un club siente que está a un delantero de pelear todo, el mercado se reabre. Cuando el entrenador mira los partidos y ve que el equipo genera pero no define, se enciende la alarma. Y cuando el Monumental empieza a impacientarse, la dirigencia escucha. No porque mande la tribuna, sino porque el clima afecta rendimiento. Un 9 que convierta las primeras chances calma el estadio, baja la ansiedad y vuelve al equipo más fluido. Por eso el puesto de delantero es tan sensible en River. No es solo táctica, es psicología. Y hay otro ingrediente: la historia. Borré es el máximo goleador de la era Gallardo. Eso pesa. En River, la memoria es un activo. Hay regresos que salen mal, sí, pero también hay regresos que reactivan mística. El hincha se engancha rápido porque siente que recupera una identidad. Y Gallardo, que conoce como pocos la dinámica interna, sabe cuando un regreso suma y cuando resta. Si vuelve Borré, no vuelve para ser un nombre de marketing. Vuelve para ser funcional. Esa es la condición. Y si no se puede, entonces River debe tener listo el giro hacia los tapados. ¿Cómo se conectan los tapados con Borré en una misma historia? Con una palabra: negociación. River puede usar el interés por Borré como presión blanda para acelerar otras operaciones, y a la vez puede usar los avances con otros delanteros como palanca para no quedar rehén de Inter. En un mercado donde todos leen todo, mostrar alternativas fortalece tu posición. Si Inter siente que River tiene opciones, baja la chance de que te exija condiciones imposibles. Si los otros clubes sienten que River está desesperado, suben precios. Es ajedrez. Y el bombazo muchas veces no es un solo nombre, sino el desenlace: quién llega, quién se va, cómo queda el plantel y qué mensaje deja.